Bienvenidos una vez más a VectorPix. Mi nombre es Isaí y como ustedes saben, cada vez que venimos por aquí es para traer tutoriales o algunas cosas sobre Illustrator y también para otros programas de ilustración, no solamente Illustrator, ¿no? El día de hoy vamos a aprender a hacer pinceles caligráficos y pinceles de arte. ¿Cómo se crean estos pinceles? Ahorita les muestro, pero primero voy a explicar los antecedentes de cómo se me ocurrió hacer esto, ¿no? ¿Por qué aprendí a hacer esto? De entrada estás viendo una ilustración que hice por allá del 2019, creo, a principios del 2019, hace ya más de un año, en el cual el cliente vino y me dijo, oye, es que necesito una ilustración, es para un campamento y necesito que sea como una especie de androide, ¿no? Entre mezcla de ser humano y un robot, ¿no? Esto se va a imprimir en playeras, se va a imprimir en otros productos y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Tomé el trabajo y nos pusimos a trabajar, hice varios bocetos, hice algunos dibujos a mano y utilicé algunas otras referencias para poder sacar adelante la chamba. Y esto es el resultado, ¿no? Quedó bien, me gustó cómo quedó. Sin embargo, actualmente, después de verlo, o sea, hace como 2 minutos creo que volví a abrir esto, ¿no? Porque lo tenía en mente que era para este tutorial, pero no lo había visto desde hace bastante tiempo. Sí pude haber hecho algunas cosas. Les voy a explicar por qué lo digo. En esta parte de aquí, bueno, todo esto ya les enseñé cómo hacerlo. ¿Sale? Hay muchos tutoriales. Voy a dejar, creo que... voy a dejar ¿cómo se llama? Las tarjetas por este lado, ¿no? De cómo puedes aprender a hacer esto. Pero si tú te das cuenta, aquí quise hacer, en vez de hacer esto, que es una fusión, lo quise hacer a mano porque quería que intentaba de que tuviese un poco más de dinámica. Pero lo hice tal cual, dando clic, clic, clic y vectorizando, lo que se conoce como vectorizar. Pude haber hecho algo que me pudo haber ahorrado muchísimo el trabajo, que es tomar y crear un pincel y hacer esto. Bueno, en este caso, esto y esto. Y vamos. Y ya tenía el trabajo solucionado hasta cierto punto, ¿no? O haber hecho esto así. Y de alguna forma, o está en otro tono, por eso se ve medio raro, pero hubiese solucionado rápidamente el problema de tratar de hacer esto a mano, e inclusive pudo haber hecho aquí esto. Lo que estoy haciendo es pintar con pinceles, tal cual. Tengo en este momento una tableta y esto me está sirviendo o esto estoy utilizando para que pueda dibujar. Sin embargo, tú puedes hacerlo con el mouse. Te voy a enseñar cómo hacerlo, configurarlo en este caso para una tableta que es un pincel caligráfico o configurarlo para un mouse y cómo hacer diferentes formas, pinceles de diferentes formas por medio de ¿no? Que me van a servir para hacer este tipo de cosas. No voy a poner un ejemplo el día de hoy en específico. O sea, lo estoy diciendo porque es que no tenía ningún diseño a mano. Perdón, no tenía ninguna ilustración a mano. No había dibujado nada, no hice ningún boceto. Pero creo que se va a entender bastante bien lo que voy a decir, ¿no? Lo primero que hacemos es abrir una hoja, un espacio de trabajo en Illustrator. Y cuando tú abres, te aparece esta serie de pinceles. No, esos son los de default. Esto está aquí. Tú busca el icono. Está aquí. Pinceles. ¿Mm? También lo puedes ver en ventana. Debe ver. Pinceles, ¿no? O puedes apretar F5. Aquí me dice que F5 también funciona, ¿no? Ok. Y estos pinceles, pues son pinceles que tienen diferentes formas. Por ejemplo, este. O sea, son pinceles que ya alguien más ha trabajado con ellos, pero muchos de ellos no están funcionando como quisieras. Lo genial es poder tomar alguno de estos pinceles y se murió mi compu. Lo genial sería tomar alguno de esos pinceles y o crear los tuyos, modificarlos y hacerlos como tú quieras, que se adapten a tus necesidades. ¿Y cómo hago esto? Bueno, primero voy a borrar esto para que no nos confundamos. El básico se queda porque ese no se puede borrar. Todos los demás sí. Vamos a trabajar mucho con esta ventana. Y también estos se van. Ok. También este creo que se va. No se queda porque es el básico. Bueno, vamos a crear un pincel. Vamos a crear un nuevo pincel por medio de esta
este botón y voy a crear primero un pincel caligráfico. Les repito, en este momento tengo una tableta, una Huion, no me acuerdo qué Huion es, pero es una Huion, ¿no? Y lo que hice fue entrar a esta ventana de opciones de pincel caligráfico y voy a configurar lo que quiero hacer. En este caso, yo voy a crear un pincel con un ancho de 5, un tamaño de 5 puntos, y lo voy a poner configurado a que me reconozca la presión de la tableta. Si yo lo dejo en fijo, va a ser un pincel plano como este. O sea, no va a cambiar en nada. Pero si yo le pongo que reconozca la presión, al momento de estar pintando, dependiendo de qué tan fuerte apriete el stylus, pues va a ser el grosor que me dé la línea. En este caso, el grosor máximo es de 5 y le voy a poner la variación al máximo, que es de 5. Le voy a dar OK y ya me creo aquí el pincel y ¿te das cuenta? O sea, en el momento en que yo aprieto más la tableta, me da mucho más grosor y en el momento en que suelto, el grosor va disminuyendo. Esa es la forma más fácil de crear un pincel. Puedes hacerlo más delgado, por ejemplo, vamos a crear un... Ay, perdón, ya golpeé. Vamos a crear otro que es uno más delgadito, que a lo mejor te puede servir para hacer algunos detalles, ¿no? Algunas cositas. Le pusimos 5 al otro, le vamos a poner 2 a este. Vamos a hacer lo mismo, presión, variabilidad, hasta 2 y de nueva cuenta, checamos. ¿No? Y lo genial de esto es que tú puedes... no voy a hacer nada. Yo voy a intentar dibujar algo, pero no. No va a salir ahorita, perdón. Pero lo genial de esto es que tú puedes... perdón. Dibujar, ¿no? Y Illustrator te va a corregir la línea. Esto es la genial. Si tú lo intentaras hacer en Photoshop las opciones son mucho más fáciles de encontrar. En Sketchbook también se puede hacer. En todos esos programas para hacer bocetos o para hacer, para tratar la imagen se puede hacer. Pero el problema es que ahí el trazo depende de tu pulso, ¿no? O sea, qué tan bueno qué tan bueno eres en la tableta. Aquí no, porque mira qué mal está mi trazo en Photoshop. Illustrator me lo está corrigiendo automáticamente, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, estar creando líneas, esto que se conoce como ashurado, que el ashurado es para crear texturas. Vamos a hacerlo aquí. Y me simula, se parece mucho al lápiz, me da una textura diferente, ¿no? Puedo también trazar tal cual, como ya vimos, puedo hacer trazos mucho más gruesos para hacer personajes de infantiles, que es como que lo más común. Y ya, ¿no? Esto puede servir, o sea, quizás ahorita lo hice muy burdamente, pero podría servir para sacarte de un apuro en el cual tú tengas que hacer algo sumamente rápido. Ya nada más estoy jugando, ya no me hagan caso, ¿no? Pero sí podría servir para sacarte de algún apuro. Yo lo estoy utilizando mucho en este momento para hacer, yo estoy trabajando en unas ilustraciones infantiles para materiales infantiles, entonces lo estoy utilizando mucho porque se hace el dibujo, un dibujante me pasa a mí lo que es el boceto y yo nada más voy vectorizando y este tipo de pinceles me da mucho más dinámica. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo, por ejemplo, en la tableta? Bueno, no hay problema. Tú podrías utilizar esos pinceles de igual manera usando un mouse. Y voy a dejar esto y voy a utilizar y dejé el stylus. No estoy tocando absolutamente nada del stylus ni de la tableta. Voy a hacerlo todo con el mouse. En este momento voy a crear un círculo. A este círculo lo voy a modificar. Aprieta Shift para que se haga el círculo completo, ¿no? Perdón, parejo, que no esté distorsionado. Voy a tomar un punto, un ancla, ¿no? Un nodo de este círculo. Voy a apretar Shift y con las flechitas voy a moverlo hacia adelante. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Y aquí doy 1, 2, 3, 4, 5. Voy a el herramienta de punto de ancla y doy encima
para que se quite la curvatura y solamente me deje ángulos. Voy a hacerlo más pequeño. De igual manera, si no quieres que se distorsione, aprieta Shift y voy a aplastarlo. Toma en cuenta que aquí voy a crear un pincel, voy a rellenarlo y el ancho va a ser esta parte. El ancho máximo va a ser esta parte central. Entonces, dependiendo del ancho máximo que tú quieras, o sea, lo que va a reconocer Illustrator como número 1 aquí, va a ser el ancho que tú le pusiste aquí. Por lo tanto, si tú necesitas que sea un pincel mucho más pequeño, pues lo dejas así. Estos van a ser las puntas. Entonces, teniendo el entendimiento de esto, voy a agarrar aquí en mi ventana de pinceles, lo voy a arrastrar hasta aquí. Uy, ¿qué hice? Es que estoy con el mousepad, perdón, de la laptop. Ni siquiera mouse estamos usando. Y voy a crear pincel de dispersiones. Voy a crear un pincel y me va a estar poniendo todo esto como amontonado. O, bueno, según cómo configures esto. Pero no es lo que queremos. Lo que queremos es un pincel de arte. Le doy OK. Lo ideal sería que tú lo crees en negro. Y le voy a dar en matices. Aquí no voy a mover nada. Lo voy a dejar tal cual. Le voy a dar en matices para que yo lo pueda cambiar de color. Si tú no le das en matices, vas a tener problemas al momento que quieras cambiar de color. Le doy OK y me creó aquí esto. Ya pude haber cambiado. Vamos a cambiar el nombre. Doble clic para cambiar el nombre. Vamos a ponerle pincel vector pix. OK. Voy a crear entonces un trazo. Herramienta pluma. Voy a crear este trazo. Le voy a dar escape y le voy a dar borde. Y selecciono y aplico. Y una vez que aplique, me crea este pincel. Este trazo toma la forma de ese pincel. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a crear pinceles. Por ejemplo, voy a crear un pincel. Voy a hacer otro círculo. Voy a darle aquí. Lo más ancho que pueda. Más o menos así. Hago lo mismo. Antes que nada, voy a ir aquí y le voy a dar herramienta punto de ancla. Lo quito. Herramienta punto de ancla. Y voy a dejar todo esto como una especie de triángulo. Voy a aplastarlo. Y yo creo que así más o menos. Creo que está muy grande. Perdón. Voy a tener que... de esta manera, ¿no? Otra vez vamos a arrastrar. Pincel de arte. Vamos a ponerle pincel vector pix 2. Ok. Ahora yo voy a hacer un trazo. Herramienta pluma. Ancla aquí. Escape. Rellenar. Digo, no rellenar, sino trazado. Y esto es lo mismo que esto. Obvio, no le di matices. Estaba checando por qué aplicar los trazos. Estaba checando por qué no me daba este color. Y resultó ser que yo no le había dado matices. Entonces, por esa misma razón, como les mencioné, si tú no le das a matices, no te cambia el color. No me dejaba cambiar el color negro, seguía siendo negro completamente. Entonces, tienes que cambiarle en matices para que tú puedas, cuando los estés configurando, tienes que cambiar a matices para que tú puedas cambiarle de color. Si no, no te va a cambiar de color. Y eso es todo. De esa manera puedes crear pinceles. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, voy a tomar este Stylus. Como les dije, aquí el Control Z sí tienes que usarlo a fuercita. Porque si no... Lo difícil es, aunque te está asistiendo, digámoslo así, Illustrator, sí te da un poquito de complicación tener que trazar de repente.
Por eso el control Z tiene que estar sí o sí a tu mano. Entonces, pues ya. Entonces eso es todo. No hay más que hacer. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto de aquí, no me voy a meter en complicaciones, pero por ejemplo, yo aquí quise hacer unas cosas. Estos cables, por ejemplo, todos feos que me quedaron, pudo haber quedado mejor, pero vamos a cambiarlo a blanco. Que es que quería hacer como un alto contraste y cosas así. Ustedes disculpen mis estupideces. Pero por ejemplo, estos de aquí pudo haber quedado perfecto así. Bien. Así. Y está quedando mucho mejor que esto. Esto está todo feo. Es nada más bajarle. Ahora sí que nada más crear un pincel más pequeño para hacer el trabajo porque está muy grande. Podemos utilizar inclusive la herramienta de pincel de manchas. Te das cuenta que la herramienta de pincel de manchas también está aceptando la presión. Pero en este caso yo no quiero más que hacer como una especie de mancha aquí. Pequeños detalles, ¿no? Para que vaya alimentando. Quizás estoy exagerando un poquito toda esa situación, pero es para mostrarles la utilidad de todo eso, ¿no? El pincel realmente está útil si tú sabes manejarlo. Y eso sería todo de mi parte. Ya no quiero hacerlo más largo porque sería cuestión, ya podría inclusive hacer algunas cosas en el rostro, pero no vamos a meternos hoy en eso, ¿sale? Aquí quedamos, nos vemos para la próxima. Suscríbete, dale like, comparte y nos vemos el siguiente año, creo. No voy a subir tutorial. Creo que voy a estar subiendo tutoriales todo diciembre porque ya la chamba ya se redujo. Pero espero que nos veamos la próxima semana. Adiós.